Hola a todos, me llamo María Isabel, estoy en cuarentena por el coronavirus y espero que escuchéis los cantos de los pájaros como yo lo estoy escuchando. Ahora os presento un nuevo tutorial. Le estoy haciendo una falda de crochet a mi nieta y lo que hay que medir es la cintura y lo alto que queremos que sea la falda. Eso es lo más importante, porque luego las caderas, como es base, entonces la cintura. En el caso de mi nieta, mide 56 centímetros más 4 centímetros de holgura, serían 60, y esto sería la mitad, 30. Pero bueno, cada persona es medir la cintura, darle 4 centímetros más y simplemente dividirlo entre dos para hacer el delantero. En este caso voy a hacer lo mismo el delantero que la parte de atrás. Y luego hacerlo un poquito así de base, no mucho tampoco, no hace falta que sea mucho. Y después elegir los colores, que en mi caso he elegido el azul, amarillo, el rojo, amarillo y azul, que son los colores primarios, y un poquito para que no sea tan fuerte, le he metido el beige tostado y el marrón para que apaguen un poco esos colores primarios. Y le he añadido también el verde, que a mí me gusta, pero vamos, el verde podía haberlo eliminado, pero me gusta añadir el verde. Bueno, pues ahora os voy a enseñar unos hexágonos que he hecho con la aguja del 2,5 y usando todos esos colores, ¿veis? Cada uno es de un color, de una forma, utilizando esos colores, y tenéis que sea la misma anchura que la parte de abajo. Entonces depende del grosor del hilo, pues necesitaréis más hexágonos o menos. El hexágono lo podéis hacer como queráis, siempre va a quedar bonito. Si queréis hacéis este mismo, pues en el enlace lo podéis ver cómo se hace, pero vamos, cualquier hexágono os sirve. Y luego ya voy a hacer de crochet haciendo disminuciones hasta llegar a la cintura, que ahora veréis. La primera vuelta se la voy a hacer de puntos bajos. Aquí en la punta le he hecho 2 puntos bajos. Aquí en la punta 2 puntos bajos. 1 y 2. Y luego los demás sitios un punto bajo. Pero voy a ir disminuyendo aquí en medio. Me voy a saltar 1. Debía de pinchar ahí, pero me lo voy a saltar y voy a hacer en el otro. En cada lado me voy a saltar un punto para ir disminuyendo un poquito. Luego sigo con puntos bajos. Esas disminuciones se hacen pues cuando sean necesarias, por eso hay que ponerlo encima del patrón, siempre poner el patrón y ir viendo si se necesita más o menos. Aquí abajo hago una en un lado, un punto bajo, y otra en el otro lado, y sigo con puntos bajos. Pero por ejemplo ese me lo voy a saltar, lo hago en el siguiente, hago una disminución en cada lado al empezar. La siguiente vuelta va a ser de puntos altos, pero lo voy a hacer con otro, luego lo voy a hacer con otro hilo, la muestra para que veáis cómo hago los puntos altos. Bueno, voy a seguir hasta arriba, donde voy a hacer aquí 2 puntos bajos y ya continúo. Menos la primera, que es de puntos bajos, luego lo estoy haciendo todo de puntos altos. 3 vueltas de un color y 3 vueltas de otro. Y lo hago de la siguiente manera. Aquí en la esquina aumento 2
hago 2 puntos altos y esos mismos los disminuyo aquí abajo y queda así. Si queréis que esto de aquí sea más alto, ahora ya no lo voy a descoser, pero a deshacer, pero podía haber hecho en lugar de 2 y una cadeneta en medio, y aquí se disminuyen 3, se cogen 3 puntos juntos y ya el pico se hace más picudo. Pero bueno, os voy a enseñar cómo lo estoy haciendo y ya sabéis que lo podéis hacer de la otra manera. Aquí entonces arriba le voy a hacer 2 puntos altos en el mismo sitio, 2 puntos altos ahí en el pico, y luego los demás pues puntos altos en todos los demás. Pincho ahí en el hueco porque es más fácil. No pincho, sino que lo introduzco el ganchillo por el hueco. Y ya llego abajo, al pico de abajo, que hay 2 puntos altos cogidos juntos, que lo hago así. En un lado saco hebra y hago el punto alto, pero no lo termino, sino que otra vez cojo hebra y en el siguiente hueco lo paso una vez, y ya cuando tengo 3 hebras pues lo paso todo junto y se queda ahí como un triángulo invertido, y ya hay los mismos puntos aquí que ahí, y ya lo voy a hacer otra vez. Entonces saco hebra, introduzco el ganchillo por el primer hueco, saco hebra y lo paso por los 2 primeros, y ahora cojo otra vez hebra, pero no pincho ahí en medio no, sino en el otro lado, y lo paso una vez por las 2 primeras hebras y ahora ya por las 3 últimas, y se queda ahí como una V invertida. Esto se hace ya normalmente, puntos altos, pero si quiero disminuir, que no disminuyo en todas las vueltas, pues las disminuciones no se hacen ni en el pico ni abajo, sino aquí en los laterales. Y como son puntos altos, en vez de saltarme un hueco, que estaría muy separado, lo que hago es que hago 2 puntos, estos 2 siguientes los voy a recoger en uno solo. Esto para enseñaros cómo hago las disminuciones. Saco hebra y hago medio punto alto, no lo termino, cojo hebra otra vez y en el siguiente hueco cojo hebra y lo paso por una vez, y cuando tengo 3 ya estos 2 puntos los he recogido juntos. Luego en la siguiente vuelta hay que tener cuidado de no pinchar ahí en medio, porque esto ya sería como un punto, para que se vayan haciendo las disminuciones, que no se hacen en toda la vuelta, porque si no se encogería demasiado pronto, y entonces ya vais haciendo hasta que terminéis la falda. Luego en la parte de abajo le estoy haciendo así como unas ondas, que para eso se divide este lado en 4 partes, cogiendo 2 puntos altos cada vez, 2, 2 y 2, y si no hay 2, 2 y 2, pues este de aquí se pillan 3, 2, 2 y 2. Lo voy a hacer. Vamos a ver, desde la esquina, desde el pico serían 2, 2, 2 y al final me quedan 3. Pues ahí voy a pinchar aquí, a los 3. Cojo hebra y en el tercero, ahí en el tercer hueco, voy a hacer
ahí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Y ahora voy a hacer un punto bajo a los dos, después de 2 puntos altos. Ahí hago un punto bajo y saco hebra, y a los 2 hago los 5 puntos altos otra vez para hacer otra onda. Uno, 2, 3, 4 y 5. Voy deprisa porque son puntos altos y simplemente cada uno que vaya a su ritmo. Y luego aquí en el pico pues hago 2 puntos bajos, en lugar de 1, 2. ¿Veis cómo se queda? Y ahora continúo. Saco hebra y me salto 2 y ahí en medio hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora me salto 2 y hago un punto bajo. Saco hebra y me salto 2 y hago los 5 puntos altos. Ahora, no son 2, son 3, pero bueno, es que si fuese de 2 en 2 sería mejor, pero no puede ser. Entonces lo último me salto 3, hago un punto bajo en un lado y un punto bajo ya en el otro sitio, y ya continúo lo mismo que aquí. Me salto 3, 3, y luego 2, 2. Hay que contar desde el pico de 2 en 2, y si no puede ser 2 pues se pillan 3 puntos altos. Bueno, pues yo creo que ya podéis continuar hasta arriba, que yo misma no sé cómo lo voy a terminar arriba, que le voy a poner, ya os lo iré diciendo. Pues como le he hecho una disminución en cada lado, pues ha ido encogiendo enseguida. Solamente lo he hecho 2 veces y yo creo que ya no lo voy a hacer más. Si acaso al final lo voy a poner para que veáis el poquito más ancho. No, al revés. Esta es la falda y veis que ya ha encogido mucho y ya no le voy a encoger más. Si acaso en la cintura, quizás, pero ya no en todos los lados, sino aquí de vez en cuando, para hacer la cinturilla más estrecha. Y he pensado que lo voy a hacer un poquito más largo de marrón y le voy a poner una goma elástica, porque mi nieta es muy nerviosa y así se la pone y se la quita con mucha facilidad. No lo voy a enseñar después porque resulta que estoy recluida por el coronavirus, y cuando llegue a la cintura seguramente que mis uñas no van a estar en condiciones de verse y no puedo ir a que me las arreglen, no puedo salir. Así que ya os lo digo cómo lo voy a poner. Le voy a poner una goma elástica ahí al final, y ya disminuciones ya no le voy a hacer más, solamente quizás unas poquitas ahí de vez en cuando, aunque pierda ya la forma de espiral.
pues como no he salido, me ha dado tiempo de terminar la falda pronto. Y aquí al final no le he hecho ni aumento ni disminuciones y sale recto. Ni aquí las disminuciones ni ahí los aumentos. Sale recto porque le voy a poner una goma. Lo voy a doblar así. Lo doblo así y lo coso dejando espacio para la goma y le dejo ahí un espacio sin coser para poder introducir la goma. Esta es la goma que tengo, no me gustaría más gruesa, pero en el almacén aquí en casa, como no puedo salir, la voy a poner doble, siempre se puede solucionar. La pongo doble para que tenga más fuerza.